Hola, buenos días a todas, todes. Les damos la bienvenida a Maestraes, Encuentro de Mujeres y Disidencias que activan y trabajan en la música. Hoy nos acompaña Rocío Ortega, ingeniera en sonido con mención en señales y sistemas, quien nos va a, quien es la facilitadora del taller del día de hoy. Les recordamos que este espacio, aunque sea virtual, debe ser libre de acoso, abuso y discriminación. Maestraes es un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2021. Les recordamos que hay una casilla de preguntas donde pueden ir escribiendo y si necesitan el micrófono pueden levantar su mano y sin ningún problema se lo damos. Que tengan una buena jornada. Muchísimas gracias. Hola, hola, bienvenidas. Muchas gracias por participar. Sí, me dan un minuto para poder compartir. Súper, ahí se ve, ¿verdad? Sí. Gracias, ya. Entonces, bueno, primero que todo, darles la bienvenida, agradecerles por haberse inscrito a este taller. Y bueno, espero que aprendan harto, que aprendamos harto también, que sea una instancia que les sirva para poder seguir creciendo, ya sea dentro de su rubro o también a nivel personal. Titulé este taller, este curso como electrónica básica. Le puse para músicas, pero en sí obviamente está, también puede asistir cualquier persona que tenga intención o ganas de aprender un poquito más de electrónica. Si bien vamos a hablar sobre conceptos de electrónica, vamos a abordar a grandes rasgos cómo la electrónica, o sea, componentes básicos, conceptos básicos, que son esenciales para poder después aplicarlo ya sea en reparar dispositivos electrónicos relacionados al audio o también ustedes poder construir sus propios dispositivos. A pesar de todo eso, está más enfocado a interiorizar estos conceptos, a entender cómo funciona la electrónica y ver ciertas aplicaciones. No vamos a construir nada, tampoco van a salir siendo unas personas expertas en la electrónica, sino más bien les voy a entregar herramientas para que puedan desenvolverse dentro de ese ámbito. No sé si se me queda algo. Bueno, sí, como les comentaron, si quieren hacer preguntas, consultas, por favor háganlas. Sí, quizás respetando los espacios para las preguntas para que no hayan interferencias. Ya como les mencionaron, mi nombre es Rocío, así que pueden referirse hacia mí con pronombre de ella, no hay problema. Y bueno, eso, espero que lo disfruten. Son 2 sesiones de 90 minutos más o menos. Puede que hayan ciertos conceptos o temáticas que la abordemos ahora en esta sesión, también la abordemos después en la siguiente sesión. Lo que sí es importante es que todo lo que veamos ahora se va a aplicar en la segunda y en la vida en sí se aplica en conjunto. Entonces, como les mencionaba, traté de dividir este curso, este taller, y traté también de simplificarlo, considerando que las personas que asistan no tuvieran conocimientos previos, los conocimientos se entregarán ahora. Entonces en la primera sesión vamos a abordar, va a ser un poco más teórica a mi parecer, quizás no tan relacionada a lo que es el sonido, la música, el audio, sino que vamos a mencionar dónde vemos estos conceptos en esa disciplina. Entonces vamos a hablar de conceptos básicos, herramientas que son necesarias para desenvolverse dentro de la electrónica,
también vamos a ver componentes electrónicos, que es sumamente importante dentro de la electrónica, incluso también la eléctrica. Vamos a hablar sobre también diagramas de conexión. Por ejemplo, por lo general cuando uno compra una interfaz o cualquier dispositivo de audio, uno revisa el manual, o quien revise el manual, la verdad, y se va a encontrar con ciertos diagramas que a veces no se entienden mucho y que explican qué es lo que está sucediendo dentro de nuestra tarjeta de audio o el chip, no sé, hasta incluso del celular. También vamos a hablar de consejos, son más a nivel de sugerencias, son en base como a mi experiencia, a lo que también me han enseñado en cuanto a soldar y a desoldar componentes electrónicos, cuidando de ellos y también de la placa en la que están. Y por último, un tema que no es menos importante, que es, es más que cómo solucionar falla eléctrica, sino es cómo tratar de llevarlo a una discusión, de conversar cuáles han sido quizás sus problemas en torno a dispositivos electrónicos relacionados al audio o la música, cómo lo han solucionado y quizás también, y comentarles también cuál hubiera sido o cuál sería el camino más adecuado para poder solucionarlo. Y bueno, la segunda sesión ya es un poquito más relacionado, llevar todos estos conceptos y relacionarlo al sonido, al audio, a la música. Y bueno, eso lo vamos a ver ya mañana. Puede que por temas de tiempo, el último punto, y también estoy todavía pensando si quizás el tema de esta como discusión de las fallas eléctricas la abordamos ahora o lo abordamos mañana, como para interiorizar también los conceptos que vamos a ver ahora durante la mañana, que a pesar de que están distribuidos de una forma en la que no se aplica como la matemática en sí, sino que es más que nada entender cómo funcionan, saber cuáles son sus funcionalidades. Sí puede ser un poquito abrumador y un poco, quizás va a ser mucha información, entonces puede que ese punto decida dejarlo para la próxima sesión o puede que también lo abordemos hoy día. Entonces, lo principal, ya sea en electrónica, en electricidad o para entender cómo funcionan nuestros dispositivos, es abordar ciertos conceptos básicos que van a ir apareciendo y ustedes también van a tener que ir aplicando a medida que decidan quizás construir sus propios dispositivos o abrir alguna tarjeta de audio o abrir, no sé, una guitarra eléctrica y ver lo que está dentro. Como les mencionaba, no va a ser una charla de estos conceptos en torno a cómo calcularlos quizás en un circuito, sino es entender cómo funciona. Estos conceptos vendrían siendo corriente, voltaje, potencia, resistencia y circuito. Yo me imagino que ya muchas veces han escuchado estos conceptos e incluso también los han aplicado en sus discursos o en de repente decir hay mucho voltaje, hay mucha corriente o nos falta corriente, no le está llegando suficiente. Entonces, lo importante es saber que cuando lo apliquemos estos conceptos tengamos conciencia de qué son y por qué en realidad hacemos referencia a ellos. Entonces, para que entiendan por qué tengo una llave de agua ahí, es porque para explicar estos conceptos es mucho más fácil, a mi parecer, hablar y utilizar un diagrama y hacer una analogía con la llave de agua. Entonces, vemos esta llave de agua, imaginemos que por ahora no está saliendo agua, que está cerrada completamente, y vamos a encontrarnos que hay agua en esta llave. Está lleno de agua que no sabe hacia dónde ir, si devolverse, salir, está ahí desordenada, desorganizada, y analógicamente en lo que es la electrónica o la electricidad vamos a hacer referencia a que esta llave está albergando electrones.
¿ya? Estos electrones están desordenados, están desorganizados, no saben qué es lo que deberían hacer, hacia dónde ir, y se encuentran albergados en el tubo, en este tubo que vendría siendo el conductor. El conductor nos va a permitir albergar estos electrones y a su vez estos electrones al circular dentro de este conductor, de este tubo, nos van a presentar lo que es la corriente, el flujo de corriente o el flujo de agua que podría ser en la llave, pero que no va, o sea, existe en ese tubo, está ahí, está albergado, pero todavía no podríamos definirlo como un flujo de corriente, sino como una corriente que está albergada, con una corriente que está compuesta con muchos electrones. En este caso sería, no sé, la analogía podría decir que hay agua que está ahí, que está moléculas de oxígeno, moléculas de hidrógeno que no saben hacia dónde ir, pero en el momento en que yo abro esta llave, los electrones ya empiezan a entender cómo hacia dónde deberían ir. En el caso del agua, ya empieza también el agua a tener un flujo, a tener un camino, y a eso le vamos a llamar corriente eléctrica. La corriente eléctrica también va a depender de cuánto abro yo esta llave o cuánto la cierro. Obviamente, mientras más abierta esté, más flujo de corriente eléctrica, porque más electrones van a pasar, va a existir. En cambio, si yo empiezo a cerrar esta llave, el flujo de corriente va a empezar a disminuir. Y también lo que sí no va a disminuir ahí son los electrones van a seguir estando ahí, pero nuestro flujo de corriente que va a estar saliendo por acá va a empezar a disminuir. Y luego nos vamos a topar que en esta sección de acá ya explicamos cómo lo que está pasando acá, tenemos nuestro conductor, nuestro tubo, que está albergando los electrones. Cuando damos la llave, se forma nuestro flujo de corriente compuesto por electrones, y luego lo que está pasando aquí, cuando ya salen de la llave, cuando ya empiezan a entender cómo, cuál es el camino que deberían tomar, empiezan a salir de este tubo, pero antes de poder definir qué es lo que está saliendo acá, también nos encontramos con otro concepto que es el voltaje. El voltaje lo vamos a definir como una diferencia de potencial, en donde al potencial lo vamos a entender como la intensidad con la que sale y con la que son expulsadas estas partículas, estos electrones, y el comportamiento que va a tener nuestro flujo de corriente. Entonces, por ejemplo, yo para hablar de voltaje voy a tener que siempre tomar un punto de referencia, un segundo punto de referencia, y ahí sacar la diferencia. El potencial lo vamos a entender, como ya les mencioné, como la intensidad en la que van saliendo estos electrones, en la que se va moviendo este flujo de corriente, y es importante que sepamos que, a pesar de que ahora estamos hablando de que hay un flujo, que hay un voltaje, una diferencia de potencial, esta corriente eléctrica, estos electrones que van saliendo, que todavía no saben hacia dónde ir, no van a tener un camino fijo si es que yo no conecto nada en esta sección de acá. Si yo no conecto nada, en lo que va a pasar en la vida real es que acá no va a salir agua, no va a haber flujo. En cambio, si yo conecto algo acá o acá, los electrones, la corriente eléctrica va a seguir hacia donde está este dispositivo o este componente conectado. A eso se le llama el potencial. El potencial nos va a indicar con la energía en la que sale, en la que trabaja nuestro circuito, en este caso nuestra corriente eléctrica, y para eso sí o sí es necesario que conectemos algo, si no los electrones, el flujo de corriente se va a quedar
siempre acá dentro de la llave y no va a salir nada. Ahora, si yo conecto algo acá o en cualquier sección, el flujo va a seguir hasta donde esté ese componente y nos vamos a encontrar con una diferencia de potencial, que lo vamos a llamar voltaje, y nos vamos a encontrar con una energía que es disipada, una energía que es consumida. En el fondo podríamos hacer como la analogía con las calorías. Nosotros todo el tiempo estamos moviéndonos, estamos haciendo, nuestro cuerpo está funcionando y está utilizando calorías. Ese podría ser como una analogía en la vida personal de cada persona de lo que es la potencia. Y por supuesto, volviendo ya a lo que sucede aquí en el tubo, podríamos, o sea, hay que hacer un hincapié respecto a lo que es el conductor. El conductor, nosotras ahora estuvimos conversándolo como el tubo, como el espacio que va a albergar estos electrones, este flujo, esta corriente, pero en estricto rigor, y en la electrónica o en la eléctrica, se le llama resistencia. ¿Ya? El nombre creo que lo dice casi todo, es porque por más que yo abra y abra esta llave, el flujo de corriente va a estar sujeto al tamaño que tiene este tubo. Entonces, este tubo va a poner resistencia, porque si el flujo de corriente es mucho más grande de lo que puede contener, la resistencia entonces va a ser mucho mayor. Ahora, si la cantidad de corriente que está movilizándose por este tubo, por este conductor, es inferior o está como acuerdo al tamaño que tiene este tubo, vamos a decir que, bueno, la resistencia va a seguir siendo la misma, pero sacando cálculos, la resistencia no interferiría tanto en lo que está sucediendo en el tubo, a diferencia de sí, la corriente es mucho más grande a lo que puede albergar ese tubo. Lo que tiende a pasar si es que el tubo, o sea, y claro, el flujo de corriente es mucho más grande a lo que puede albergar el tubo va a explotar, va a tender a reventarse, va a calentarse, va a quemarse, y el flujo de corriente, los electrones, va a dejar de existir porque ya no va a haber un tubo, ya se va a ver como roto ese enlace. Bueno, como les mencionaba, todos estos conceptos son sumamente importantes, no tan solo dentro de la electrónica en sí, sino que dentro de la eléctrica, y los vamos a ver constantemente, y también van a tener que saber aplicarlos en la vida real, y más que quizás sacar cálculos de cuánto voltaje o cuánta corriente hay, lo importante es entender qué es lo que hace cada uno de estos. Y a su vez también estos conceptos tienen sus unidades de medida, tienen sus siglas para hacerle referencia. En este caso, la corriente eléctrica se mide en amperes, entonces siempre vamos a ver que si hay alguna unidad de medida que termine con una A, eso hace referencia entonces a que está hablando de una corriente eléctrica. A ver, por lo general, uno habla de amperes o de miliamperes, es difícil encontrar dispositivos, al menos como de uso cotidiano, que tengan menos corriente o mayor corriente. Cuando decimos miliamperes, estamos hablando de que tenemos 1 multiplicado por 10 elevado a menos 3. Eso quiere decir que cuando yo digo 1 amper es 1, y cuando digo 1 miliamper digo es 0,001. ¿Ya? También la corriente, por lo general en los circuitos o en los diagramas, no está representada como tal, así como corriente eléctrica, sino que se utiliza una I. Es muy común ver una I en los dispositivos, o más que en los dispositivos son en los diagramas, o si buscan en video en YouTube o materia respecto a esto, se van a dar cuenta de que es súper común ver que en vez de decir corriente eléctrica se ocupa una I. Pero aún así la unidad de medida es un amper, son los amperes, perdón, y se utiliza una A mayúscula por lo general.
Cuando decimos miliamperes, como lo pueden ver quizá en algunos dispositivos, viene con una M minúscula acá al lado. Entonces viene una M minúscula y una A. Y ahí hace referencia a que es 1 miliampere o 2 miliamperes, que es como lo común, por ejemplo, en los cargadores de celular, en los adaptadores. Por general siempre dice 5 volts y un miliampere o algo similar. En cuanto a la resistencia se mide en ohms, y su sigla es omega. En la resistencia, y en realidad todas estas unidades de medida se rigen también por esos prefijos que les mencioné, que puede ser la M minúscula, que hace referencia a miliamperes, o sea, a 10 elevado a menos 3. También hay prefijos que son más pequeños, como los micro, los pico también, que eso ya son, no son quizás tan comunes en lo que es la corriente o la resistencia o incluso el voltaje y la potencia, sino que es más común en los componentes electrónicos que vamos a ver. También hay prefijos que aumentan esto, que es para como reducir el tamaño de ceros que tiene la unidad de medida, que ahí encontramos los mega, los tera, y que en este caso, por ejemplo, mega es con una M mayúscula, un prefijo de M mayúscula, y el tera, bueno, ustedes han visto no sé, en los discos duros cuando uno habla de un tera, se referencia con una T. Entonces vamos a encontrar el prefijo T antes de la A o antes del signo omega, que hace referencia al ohms. En cuanto al voltaje, el voltaje se mide, su unidad de medida es el volts, y se simboliza con la B mayúscula. Cuando vemos en un circuito, en un diagrama, una B mayúscula, también hace referencia como al concepto de voltaje. Y también vamos a ver una B en la unidad de medida, por ejemplo 5 volts, como les decía en los adaptadores de esto de celular. Y potencia, bueno, la potencia se mide en vatios o en watts, y bueno, su símbolo de unidad de medida es la W. También hay veces en las que se utiliza una B mayúscula, pero por lo general no es tan común, porque obviamente dentro de un circuito, dentro de un componente, vamos a encontrar todos estos conceptos dentro. Vamos a encontrar corriente, vamos a encontrar resistencia, voltaje y potencia. Entonces, simbolizar dos conceptos con la misma sigla es un poco complicado. Y por último, vamos a encontrar los electrones. Los electrones no es algo que uno vea en los circuitos. En realidad es para que sepan cómo está compuesta esta corriente eléctrica y qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, si llegan a ver una E con esta ¿cómo se llama? No sé, línea media, ya sea adelante o arriba, así como un sombrerito, eso está hablando de que es electrones, o también puede hacer referencia a que es algo negativo, es en el fondo estamos hablando de que hay una energía negativa, hay un compuesto negativo. Ahora, otro concepto que es súper importante entenderlo, y que es el que está, es los conceptos que se asocian a la palabra circuito. Yo me imagino que también, al igual que los conceptos anteriores, muchas de ustedes han escuchado anteriormente hablar de circuito abierto o se generó un cortocircuito, pero al igual que lo anterior, también es sumamente importante entender de qué estamos hablando cuando utilizamos estas palabras, o entender por qué la gente dice que se genera un cortocircuito, o que esto es un circuito cerrado o un circuito abierto. A mi parecer, entender lo que es un circuito cerrado y un circuito abierto, me equivoqué, bueno, dice circuito cerrado, pero este es un circuito abierto, este es un circuito cerrado. A mi parecer, entender
más o menos qué es lo que es como un poco intuitivo. Lo primero que tenemos que entender antes de explicar estos conceptos es qué es un circuito. Un circuito, vamos a decir que es un conjunto de componentes electrónicos que están interactuando entre sí y todos tienen un mismo camino, como un mismo camino de conexión. Entonces, por ejemplo, podemos tener el componente 1, 2 y 3, y vamos a decir que el circuito se va a formar cuando el componente 1 está conectado al componente 2, el componente 2 está conectado al componente 3, y el componente 3 está conectado al componente 1. A eso le vamos a decir que es un circuito. Ahora, los circuitos que nosotros, que se van a ver y que ustedes pueden haber visto quizá al abrir alguna tarjeta de audio o al tener alguna placa de estas, no tan solo son circuitos estrictamente cerrados o estrictamente abiertos, sino que es un circuito que alberga tanto espacios de circuito cerrados como espacios de circuito abierto. Ahora, ¿qué es un circuito abierto? Que es la imagen que vemos acá, y yo me equivoqué en el título, le puse circuito cerrado, pero esto es un circuito abierto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Como les mencionaba, por ejemplo, aquí podemos tener un componente 1, acá vamos a tener un componente 2, un componente 3 y un componente 4. Todos estos componentes van a estar conectados entre sí y van a formar un solo camino. Entonces eso va a permitir que tanto la corriente como el voltaje o la potencia puedan circular en un espacio cerrado y que puedan interactuar entre sí, ¿ya? Ahora me quedó la duda, no sé si se los dije bien, pero no sé si les dije que este era cerrado, abierto, pero esto es cerrado, ya, cerrado, cerrado, no sé si me habré confundido, pero les vuelvo a repetir, esto es un circuito cerrado. Circuito cerrado es cuando tenemos todos nuestros componentes conectados entre sí, y permiten que tanto el flujo de la corriente como el flujo de voltaje o de potencia pueda existir tranquilamente dentro de cada componente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con un circuito cerrado? Un circuito cerrado, por ejemplo, vamos a tomar que aquí hay un componente, acá hay otro componente, y acá hay otro componente, y aquí debería haber otro componente. Lo que pasa aquí es que, claro, el componente que está acá se conecta con el que está acá, el que está acá, y aquí sigue sucesivamente, pero nos encontramos con que hay dos componentes que no están conectados entre sí. Entonces, el flujo de corriente, el voltaje, ya no va a poder transitar tranquilamente, y a esto le conocemos como circuito abierto. Circuito abierto entonces va a ser todo circuito en donde nos vamos a topar con que no hay componentes que hay uno o dos componentes que no están conectados entre sí, y por lo tanto podríamos decir como que el flujo de corriente, el flujo de voltaje va a quedarse estancado aquí, y va a existir solamente si es que aquí tenemos quizá alguna fuente de voltaje o alguna batería, va a existir. Si no, si por X razón motivo justo acá estaba la batería o estaba quien le daba como el voltaje o la corriente a este circuito, nos vamos a topar con que no va a haber nada, solamente como las cantidades de voltaje o resistencia que tiene el componente como tal, pero absolutamente nada más. Ahora, otro concepto que también está muy relacionado a lo que podemos ver habitualmente, y no tan solo en el audio, sino que también en la vida cotidiana, es el cortocircuito. O sea, me imagino que ya han utilizado muchas veces ese concepto, han dicho, esto generó un cortocircuito, está botando humo, es un cortocircuito, ya no va a funcionar más, se quemó. Bueno, pero ¿qué es un cortocircuito? Para que exista un cortocircuito, debemos tener un componente, que sería aquí el que está señalado como rojo, que tenga una polaridad. Cuando hablamos de polaridad, hacemos referencia a que tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. A eso decimos cuando un componente tiene polaridad, o cuando encontramos polaridad quizá en algún dispositivo. Eso quiere decir que hay un polo, hay una sección, una parte de ese componente que es netamente positivo, y hay una sección de ese componente que es completamente negativo. Entonces, para que se genere un cortocircuito, el polo positivo, o sea, la parte positiva de nuestro componente, se va a tener que unir o se une con el polo negativo del componente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se unen?
por ejemplo, si es una batería o es una fuente de voltaje, el flujo de corriente va a empezar a aumentar mucho. Va a empezar a aumentar, 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 hasta que ya el componente va a estar en el fondo como haciendo un feedback. Yo estoy botando o estoy enviando mi voltaje, mi corriente, pero al mismo tiempo, aparte de eso, me está llegando esa misma más la que ya tengo. Entonces empieza a ser un aumento muy progresivo y rápido también de ese voltaje, de esa corriente, y llega un punto donde el componente ya no aguanta y se quema, explota, sale humo, y ahí ya podemos decir se generó un cortocircuito. ¿Ya? Por eso cuando un dispositivo con el celular se nos cae al agua, por ejemplo, es importante que esperemos a que se seque, porque, y bueno, y esto solamente respecto al agua, porque todos los líquidos tienen una carga eléctrica y compuestos de minerales y cosas así, y metales que son totalmente diferentes. Pero, por ejemplo, hablando del agua, el agua está llena de minerales, llena de metales, entonces cuando nuestro celular o cualquier otro dispositivo se nos moja, todo el chip, la tabla, o sea, los componentes que tienen, quedan conectados entre sí. No tan solo conectados como el componente 1 con el componente 2, sino que también queda el componente 1 conectado con sus polos, y ahí se genera un cortocircuito, salen chispas, se quema, o ya simplemente no te va a encender más porque cuando ya, aunque se seque, por ejemplo, pero ya hizo el cortocircuito, el camino, como esto se quema, nos pasa que llegamos a un circuito abierto. Entonces ya no va a haber un flujo natural o normal que nos permita que nuestro dispositivo siga funcionando. Entonces, todo bien por el momento. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me la pueden escribir en el chat. Si es que queda, si es que ahora les surgió alguna pregunta en base a lo que hemos visto. Y si no, proseguimos. Ya vemos que súper. Entonces, vamos a seguir con lo que es la señal continua y la señal alterna. Todos nuestros dispositivos, todos nuestros circuitos, todo lo que vemos en la vida cotidiana y que está obviamente trabajado con la electrónica, va a tener dos tipos de señales. Una es la señal continua y la otra es la señal alterna. ¿Ya? La señal continua se tiende a, se utiliza por lo general la sigla DC, que significa Direct Circuit, y si no en español por lo general se dice CC, que es señal, o sea, por lo general es como corriente continua, pero esa es como la sigla que se utiliza, que pueden ver, ya sea DC o CC, por lo general, por ejemplo, uno dice corriente continua y ella hace referencia a CC, o dice voltaje continuo, entonces ahí también se pone BCC o BDC. En estricto rigor, cuando se habla en el caso de la corriente continua de DC y CC, no son exactamente lo mismo, pero en la practicidad podríamos decir que sí son lo mismo. Así que si lo ven o ven esa sigla que viene después quizás del voltaje, o les dice que esto está, o que el circuito, toda esa sección trabaja con señal continua, o señal ya sea DC o CC, vamos a trabajarlo como si fuera algo similar. ¿Ya? Y bueno, como se ve en el gráfico de acá, que vemos voltaje versus tiempo. Voltaje versus tiempo en la señal continua tiene una polaridad, ¿ya? Y esa polaridad en el tiempo nunca varía y es estable, es continua, es directa, tal cual como lo dice su nombre. No tiene ninguna alteración, o sea, el voltaje o la corriente, aunque sea continua, siempre va a tener una pequeña tolerancia, que se le puede decir que es como una variación dentro del tiempo, pero en el caso de la señal continua es prácticamente cero. Por otra parte, la señal alterna, si la simbolizamos con la sigla AC, es Alternate Circuit, también
se asocia la señal alterna al voltaje, a la corriente, al comportamiento de un circuito también. A diferencia de la que es la señal continua, a esta vamos a decir que sí tiene una polaridad. Tiene una polaridad que va oscilando entre positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Yo me imagino que este tipo de onda ya la habrán visto antes, una onda sinusoidal. Y bueno, no es exactamente así la señal alterna, o sea, no es que vaya todo el tiempo oscilando o cambiando entre positivo y negativo, pero en términos generales y para entender bien por qué hacemos la diferencia entre continua y alterna, es que se muestra la gráfica así, y entonces podemos decir que más allá de ir como oscilando entre positivo y negativo, vamos a decir que hay un ciclo de esta señal en la que está en la parte positiva, en el polo positivo, y luego hay otro ciclo en el que nos vamos a encontrar en el polo negativo, y luego va a seguir otro ciclo positivo, negativo, y así sucesivamente durante lo que dure el tiempo. Acá se habla de como voltaje versus tiempo, pero también esto podría ser corriente versus tiempo, o simplemente poner así como la polaridad positivo-negativo y versus el tiempo, ¿ya? Es netamente una gráfica. Ya, acá hay una pregunta, dice, ¿cómo identificamos qué aparatos tienen señal continua y o señal alterna? Bueno, es súper simple, no es tan simple, la verdad, pero lo que es importante saber en cuanto a la señal alterna y la señal continua es que la señal alterna la vamos a encontrar principalmente, por ejemplo, en las tomas de corriente, en los enchufes, toda nuestra como casa interna está funcionando con corriente alterna. Por eso es súper importante no meter los dedos al enchufe o nada de eso, porque la cantidad de energía con la que trabaja esta señal alterna puede llegar a generar grandes problemas o llevarte incluso también a la muerte, y bueno, nadie quiere eso, o eso espero. En lo que es audio, por ejemplo, donde encontramos esta señal alterna o esto voltaje o corriente alterna, por lo general en los conciertos, en lo que es como pega de refuerzo grande, vamos a toparnos con estas torres, que son los grupos electrógenos, que son en el fondo los que se encargan de alimentar todos los componentes, todos los dispositivos que vamos a utilizar durante el concierto o durante la presentación, la performance, y por lo general son unas torres, son unos enchufes bastante grandes, son que tienen, de hecho no cualquier persona puede manipularlo, y por lo general afuera siempre dice peligro, alto voltaje, y hay que saber manipular todos esos dispositivos, eh, porque como les mencionaba, es bien complicado. Si es que no lo sabes hacer, puedes electrocutarte, y bueno, las consecuencias no son muy agradables. Y por otra parte, la señal continua, los aparatos que funcionan con señal continua son casi todos, y si no me equivoco, yo podría decir que la mayoría de todos nuestros dispositivos que utilizamos, como el celular, el computador, la interfaz, todos los dispositivos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, en el interior están funcionando con una señal continua. Si bien ustedes podrían decir, pero ¿por qué si yo conecto el celular o la interfaz, no sé, la conecto a la toma de corriente, al enchufe, y ahí estamos hablando de que sale una señal alterna, ¿por qué mi dispositivo está funcionando con señal continua? Bueno, y eso es porque hay ciertos componentes que se encargan de hacer esta como rectificación de señal, si bien hay componentes que vamos a encontrar dentro de ciertos dispositivos que funcionan también con señal alterna, la mayoría insisto, la mayoría de todos los dispositivos que tenemos en nuestra casa y que utilizamos constantemente, ya sea en audio o música, están con señal continua. Son ciertas quizás como etapas de trabajo de electrónica dentro de esta como tarjeta de circuitos que puede trabajar con señal alterna o que va a trabajar con señal alterna, pero en su gran mayoría vamos a ver que todo está compuesto por señal continua. Por eso también,
les incito a abrir quizá algún componente, algún dispositivo que tengan malo y meter mano porque no les va a pasar nada. Obviamente no lo conecten a la toma de corriente, porque puede que haya alguna etapa en donde se hace esta rectificación y que todavía, o que no esté funcionando, y ahí, claro, pueden pasar cosas malas. Ya, ¿todo bien hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Me las hacen nomás en el chat y se las voy contestando. Ya, ahora, en cuanto a las herramientas necesarias, primero voy a tomar un poquito de agua. Ya, estas son algunas herramientas, pueden haber más, pueden haber menos, sí son las que yo sugiero, y creo que a cualquiera de ustedes les va a beneficiar si es que quieren ya involucrarse un poquito más con respecto a la electrónica. La principal es la que está acá, esto se llama, esta se llama multímetro, que es la que está acá. Yo tengo una chiquitita, esta la compré en Casa Roger, creo que me salió como hace un par de años unos 5.000 pesos, lo compré también para la carrera, porque yo estudié sonido, para el ramo de electrónica, son súper útiles. Esta no es la mejor, obviamente, la que está en la imagen es bastante buena. Ahora es importante que le digamos multímetro, no es un tester ni un multitester, es un multímetro. Cuando uno habla de un tester es porque quiere testear si está funcionando algo, si sirve o no sirve. En cambio, el multímetro, como deberíamos llamarle, nos permite, aparte de testear si es que está vivo o no un componente, o si está funcionando algo, nos permite medir voltaje, medir resistencia, medir corriente. En mi caso tengo la opción de voltaje continuo, voltaje alterno, y es solamente corriente continua, pero o sea, a modo de sugerencia, si quieren adquirir alguno de estos, con que tenga ya para medir voltaje continuo y corriente continua, están al otro lado. ¿Cómo podemos diferenciar si es corriente, o sea, si tiene la sigla de voltaje continuo, voltaje alterno, corriente alterna, corriente continua? Vamos a ver que sale la B, por ejemplo, si es voltaje, y va a haber una línea recta, o van a haber dos líneas rectas, y eso hace referencia ya que es continuo, y si no, van a ver una pequeñita onda sinusoidal que ya es referencia de que es una señal alterna. Y lo mismo pasa con la corriente. ¿Qué es lo que más creo yo que podrían llegar a utilizar y que deberían utilizar, ya sea construyendo cables, construyendo algún circuito? Es la sección de continuidad. La sección de continuidad del del multímetro, se diferencia con una sigla como del Wi-Fi, de conexión Wi-Fi, pero en modo horizontal. Entonces salen unas rayitas chiquititas que van creciendo. Y eso hace, en el fondo está indicando que en esa sección del multímetro ustedes pueden medir continuidad. Y por ejemplo, en el caso mío, para medir la continuidad, vamos a poner una de estas patitas en un lado del conector, y vamos a ir a ver, un lado del conector del componente o de la patita del componente, y vamos a ir a donde queremos ver si es que todavía hay un camino. Vamos a poner la otra parte, entonces va a sonar, en mi caso suena un pitito, que no sé por qué, ahí sí, no estaba bien puesto. Suena un pitito, que no sé si lo logran escuchar, pero en el fondo suena un pitito, y aparte también se prende una lucecita roja. Y ahí está indicando que sí hay continuidad, que en el fondo lo que estamos haciendo cuando medimos continuidad es como ver, es como hacer una especie de, no es un cortocircuito como tal, pero se podría entender como eso, pero por medio del multímetro. Súper. El otro componente o herramienta, o sea, herramienta, no componente, o accesorio que podrían llegar a utilizar y que creo que nunca está de más y es súper barata, es una protoboard, que es la que está aquí. Esta es la protoboard. Esta de acá es la protoboard. La protoboard es básicamente, bueno, uno ve por fuera que es un plástico, pero por dentro tiene unas placas metálicas que van conectando cada uno de estos orificios unos con otros.
lo importante que tenemos que entender de la protoboard, después la vamos a ver, yo creo que más en la sesión que viene mañana, es que identificar que tiene una parte positiva, una parte negativa, y que tiene como una regleta en común, ¿ya? Ahora, ¿cómo están conectadas estas regletas? Eso lo vamos a ver ya cuando les comento un poco sobre el diseño de circuito, o el uso de software de simulación. Bueno, y lo otro que nunca debería faltar, o sea, si ustedes quieren construir algo, ya sea este set como de alicate, el set de atornilladores, desatornilladores, no sé cómo les dicen, viene esta otra parte también de herramientas que está ya un poco más como de uso electrónico, que vemos acá el pelacable, este es un pelacable bien así elegante, la verdad, son más caros, sino también está esta otra opción, que es como una especie de alicate, y que tiene diferentes medidas, entonces dependiendo del cable y de lo que ustedes quieren pelar, es la medida del cable que van a utilizar. Esto es prácticamente un alicate cortante nomás, pero con diferentes medidas. En cambio, ese tipo de pelacable funciona es como un gatillo, entonces lo que hace es que uno ingresa el cable acá y lo pone entre medio de los dientecitos que tiene este pelacable que acá, y cuando uno aprieta ese gatillo, saca el pedazo de plástico del cable. Cualquiera de los dos funciona súper bien. Si compran este, hay que fijarse que tenga buen filo, y lo mismo que el otro, que el gatillo esté funcionando bien y que también tenga el filo suficiente para cortar el cable. Y lo otro que es también importante son las pinzas, porque si quieren empezar ya a desarmar su propio circuito, de repente son componentes bien chiquititos, o al aplicarle calor se ponen súper calientes, entonces uno tiende a quemarse. Entonces las pinzas no tienen nada en particular más que la forma, que pueden ver que es como la ergonomía, que es para como extraer cosas, y la otra el largo, que te permite como que, a pesar de que son metálicas, igual se llegan a calentar, pero no tanto. Y por último el cautín es súper importante, o sea, si quieren ya sea soldar, desoldar, construir su propio circuito, es súper importante. Y más adelante les voy a explicar como un poco la ergonomía, o qué es lo que está sucediendo dentro del cautín, por qué se calienta, qué material tiene, etcétera, etcétera. Y bueno, ya, esta es como una sección más, un poquito más, a mi parecer, puede ser un poquito más abrumadora, que es la sección de componentes. Si bien yo les puse una lista acá de componentes que vamos a estar discutiendo, que vamos a estar hablando, estos son los componentes, a mi parecer, los más comunes. Incluso hay algunos que no van a ver tanto, pero que sí es importante que los conozcan, porque en base a esos componentes se forman otros dispositivos, como el transformador del computador, o otros tipos de dispositivos así. Y lo mismo que les comentaba en los conceptos, no vamos a ver así como mediciones con estos componentes, sino que lo importante es entender, o sea, aprender a reconocer estos componentes en base a imágenes, entender y saber también reconocer la simbología que tienen estos componentes en los diagramas o los dibujos de los circuitos, y entender su funcionamiento, entender como, ok, ya, esto es una resistencia, pero ¿para qué utilizaría yo una resistencia? O en el LED, un display hablamos de la pantallita por si acaso, los condensadores, transistores, circuito integrado, relé, terminales, los botones, los transformadores, bobinas, todos estos son componentes súper comunes. Incluso yo me atrevería a decir que los que se encuentran aquí, en esta sección de acá, más los pulsadores y los circuitos integrales, o sea, integrados, son los que más van a ver en cualquier placa que ustedes abran, son los que más van a ver. Entonces vamos a partir con la resistencia, que es yo creo que la que más vamos a encontrar en cualquier circuito. Lo que tenemos que entender de la resistencia y cómo saber reconocer al tiro una resistencia es porque, bueno, primero va a tener esta forma que vemos acá, y va a estar compuesta por diferentes bandas de colores. Siempre son bandas de colores, que es como los colores que encontramos acá, más los que están acá, dorado, plata. Las resistencias pueden tener pueden tener muchas bandas de colores, pero las más comunes son 3 y 4. También podemos encontrar de 6, y yo creo que 7 ya ahí sería, no lo sé, yo no me atrevería a decir si hay de 7 bandas, pero sí yo he visto hasta 6 bandas.
las vamos a ver ahí un poquito después. Lo que me importa antes es que, de entender cómo funcionan estas bandas, es, acá hay dos tipos de resistencia. Esta resistencia que está acá, la café, es muy común de ver. Esta es café porque está hecha en base a carbón, ¿ya? Y esta segunda que está acá está hecha en base a metales, y el color azul lo primero que nos debería indicar es que esta resistencia es una resistencia con mayor precisión en comparación a esta resistencia. Cuando decimos que tiene mayor precisión es que si te dice que la resistencia es de 200 ohms, entonces lo más probable es que esta resistencia sí llegue a 200 ohms. En cambio, esta resistencia quizás llegue a los 195, quizás se pasa un poquito, 204. Entonces, ahí a eso se refiere con la precisión. Es que la información que te está entregando el fabricante es la misma o muy, muy, muy similar a la que vamos a encontrar midiendo, ¿ya? ¿Y cómo vamos a medir? Con el multímetro. El multímetro se pone en la sección de ohms, que está señalizado con un omega, y bueno, en base a la resistencia que ustedes pueden calcular con la tabla, o con la que les salga como en la información que trae, es como la van poniendo. Por ejemplo, aquí a mí me da la opción de medir resistencias desde de menos de 200, en el fondo de 0 ohms, hasta 2 mega ohms. Ya después de 2 mega ohms, lo más probable es que yo no pueda, me aparezca como un dato, pero no va a ser tan preciso porque mi multímetro no es capaz de medir. El símbolo que vamos a encontrar de la resistencia es el que está acá. Aquí son dos símbolos, puede estar esta opción o puede estar esta segunda opción. Las dos son válidas, no simbolizan nada diferente, no es como que yo diga, la primera me hace referencia a una resistencia de no tanta precisión y esta sí una de precisión, no. La resistencia solamente se simboliza así o así, y por lo general a veces, cuando son circuitos bien pequeñitos, arriba o al lado o en alguna parte, si alrededor de esto dice como cuánto es la cantidad, si tiene, cuántos ohms tiene esa resistencia, ¿ya? Ahora, puede que ustedes tengan resistencias, no tengan la medida o la cantidad de ohms que tienen, o tampoco les den la indicación, sino que van a tener que calcularla por medio de las bandas. Ya, lo importante de entender acá de las bandas, vamos a partir de atrás hacia adelante, es que la primera banda que van a ver desde acá, esta vamos a decir que es la parte de atrás, y por lo general van a cachar el tiro porque la mayoría de las resistencias, a pesar de que pueden tener más bandas, y ahí va cambiando un poco el color entre lo que está acá, que puede ser café, rojo, verde, azul, morado o gris. Por lo general todas, o la gran mayoría me atrevería a decir, son doradas o plateadas porque vienen con menos bandas, ¿ya? Mientras más bandas vienen, más colores de tolerancia pueden existir. Esta banda, como ya les dije, simboliza e indica la tolerancia que tiene la resistencia. Cuando hablamos de tolerancia, hablamos de como el espectro en la que se va a mover nuestra resistencia en cuanto a los ohms y a la precisión que tiene esta. Entonces, por ejemplo, si nuestra resistencia es de 200 ohms y tiene la franja dorada, entonces va a tener una tolerancia del 5%. Entonces yo calculo el 5% de 200 ohms y a ese 5% se lo sumo y ese 5% se lo resto. Entonces entre ese punto y ese punto es el valor que podría darme esa resistencia utilizándola o midiéndola con el multímetro. La segunda banda que viene después de esta de la tolerancia es la banda multiplicadora, o la banda que te indica cuántos ceros debo agregar. Por ejemplo, en este caso de la resistencia que está acá, yo tendría que agregar la cantidad de ceros que me indica acá el verde. Y luego la banda 2 y la banda 1, o si por ejemplo en el caso de que sea una de 5, a ver 3 bandas, nos van a indicar solamente números, y esos números se van a poner uno al lado del otro. Por ejemplo, en este caso tenemos azul y rojo, entonces vemos que el azul es un 6 y el rojo es un 2, entonces el número va a ser 62. Y eso se va a tener que multiplicar por la cantidad de ceros que hay acá. Y ese total va a ser nuestra resistencia, el valor de nuestra resistencia. Y luego vamos acá al dorado, decimos, tiene 5%, le sacamos el 5% de esa resistencia y vamos a tener el rango en el que se va a estar moviendo nuestra resistencia. Por ejemplo, si tuviéramos que calcular la resistencia que tiene esta, vamos al café, entonces el café es un 1, luego viene otro café, entonces decimos 11, luego viene el rojo que es 100, entonces tenemos 1100,
ese es el valor 1100 ohms, nuestra resistencia va a ser de 1100 ohms, luego viene el color dorado, ya sabemos que el dorado es 5% de tolerancia, y eso nos va a dar entonces que tenemos 55, y el 5% de 1100 es 55, entonces vamos a tener que esta resistencia, cuando la midamos, puede que tenga el valor de 1045 a 1155, ¿ya? Y eso también hay que ponerle ojo, porque si queremos construir un circuito y nos dice, este circuito tiene que tener sí o sí 1000 ohms, entonces puede que esta resistencia no sea la indicada, sino que ahí tendríamos que ya tirarnos con una resistencia de mayor precisión. Hay otro tipo de resistencia que son las variables, yo creo que ya han visto esto, un potenciómetro, en las cuales este potenciómetro, ¿la que se refiere que sea variable? A que tiene un rango de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen este potenciómetro es de 100 kilo ohms, ¿ya? Que en el fondo hace que 100 kilo ohms es lo mismo a decir 100.000 ohms, entonces dice que lo mínimo que va a tener nuestro potenciómetro es 0, bueno, puede que sea un poquito más, un poquito menos, también tienen como su grado de tolerancia, y va a llegar el máximo va a llegar a los 100 kilo ohms. Entonces, nuestro potenciómetro se va a estar moviendo entre ese rango. El símbolo del potenciómetro es exactamente, o sea, perdón, de la resistencia variable, es exactamente el mismo que la resistencia, solamente que con una flecha, que en el fondo nos indica que eso ya es una resistencia variable, la resistencia que va a ir variando en el tiempo, o va a ir variando dependiendo del uso. Entonces son las mismas simbologías, pero con una flecha. Acá hay otro tipo de potenciómetro, que este también es un potenciómetro de mayor precisión, funciona exactamente igual a este tipo de potenciómetro. Lo que vamos a ver siempre en un potenciómetro son 3 patitas, aquí están las 3, acá están las otras 3, y vamos a decir que en esta patita encontramos el mínimo de resistencia, y en esta otra patita encontramos el máximo de resistencia. Puede ser al revés, puede ser el máximo acá, el mínimo acá, y acá vamos a encontrar la resistencia que está entregando finalmente nuestro potenciómetro, en esta de acá. ¿Ya? Y lo otro que es importante también ponerle ojo a los potenciómetros, dependiendo del uso que le demos, es que a veces están con una B y a veces con una A. Eso se hace referencia a que uno es logarítmico y el otro es lineal. Y la diferencia es netamente en cómo va calculando la resistencia que nos va entregando acá. Cuando es lineal, es súper abrupto el cambio. Cuando es logarítmico, tiene como una guatita. En el fondo es como muy similar a cuando sacamos una función logarítmica y la graficamos. Eso. El otro componente que es súper importante es el condensador. El condensador lo encontramos de dos tipos, electrolítico y de cerámica. Pero antes de explicarles como qué es cada, o sea, qué podemos hacer con cada uno de estos condensadores, lo importante es entender cómo funciona este condensador. Lo que hace un condensador principalmente es almacenar energía. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ruido, ya que venga por ejemplo, de una toma de corriente o de algún otro como componente anterior, el condensador se va a cargar con toda esa energía y va como a filtrar ese ruido, y va a tratar de entregar el voltaje lo más estable posible al siguiente componente. Eso es lo que hace. Cualquiera de estos dos tipos de condensadores, ya sea electrolítico o de cerámica, lo que va a hacer es almacenar energía. Por eso, si se fijan, acá nos dice 35 y 35 volts. Entonces eso quiere decir que este condensador va a trabajar entre 100 a 35, entonces va a trabajar de 35 volts a 100 volts. Ese va a ser el rango de almacenamiento que va a entregar, y dependiendo obviamente de los componentes que sigan, va ¿cómo se llama? A entregar el voltaje lo más filtrado y lo menos ruidoso posible, en base al voltaje que también necesita el circuito. Ahora, ¿por qué hacemos la diferencia entre el condensador electrolítico y el condensador de cerámica? Porque el electrolítico tiene una polaridad. A eso se refiere que tiene una pata positiva y una pata negativa. En cambio, el condensador de cerámica
no tiene una polaridad, no tiene ni pata positiva ni negativa. De hecho, por eso al condensador, cuando ustedes ven este símbolo, que es este o este puede ser, o incluso también puede ser este, pero sin con el símbolo de más acá arriba, hace referencia inmediatamente, o sea, si ustedes ven esta o esta, pero con un más, ya saben de inmediato que ese es un condensador polarizado, es un condensador electrolítico. Si no tiene el símbolo más y es solamente la imagen así, entonces ya estamos entendiendo que es un condensador de cerámica. ¿Cómo reconocerlos también visualmente? Bueno, el condensador electrolítico por lo general siempre es así, siempre, 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 siempre. Ya puede variar en el tamaño, porque eso también va a depender de cuánta energía puede almacenar. Y el condensador de cerámica siempre también es de esta forma, de hecho como que diferentes colores, puede ser una forma, por ejemplo, creo que tengo uno que no es redondito, sino que es cuadrado. Por ejemplo, es así, pero se nota el tiro, que es súper diferente al condensador electrolítico que está allá, porque tiene una forma, y de hecho hasta el material, o sea, uno lo ve y es diferente. Y bueno, lo importante acá de los condensadores, a veces viene la información bien chiquitita, pero acá, en esta franja que se ve acá gris, nos indica que esta es la pata negativa. De hecho, sale por lo general un signo negativo acá a los lados. Y también te indica el valor de este condensador. Todos los condensadores se miden en faradios. En este caso trae el símbolo mu antes, el prefijo mu, que ese hace referencia a microfaradios. Que si no me equivoco, eso sería, puede que me equivoque, pero puede ser 10 elevado a menos 6. ¿Ya? Eso, o sea, esto quiere decir que es 0,00000. Y bueno, ahí se complementa con el 1, entonces 0,0001. También te va a indicar acá cuál es la capacidad de voltaje. Puede ser de 0 a 100 volts, que es en el fondo lo que va a ir almacenando y después va a ir entregando. Los de cerámica te traen exactamente la misma información, a diferencia, eso sí, entre el de cerámica y el de también electrolítico, es que el electrolítico tiene mayor capacidad de almacenamiento. Mucha mayor capacidad. Por ejemplo, acá hablamos de 35 volts y aquí solamente estamos hablando, bueno, aquí hablamos de 12 kilovolts. Por lo general, en estricto rigor, el condensador electrolítico tiene mayor capacidad de almacenamiento que el de cerámica. Y bueno, ¿qué es otra cosa que se me puede estar quedando en el tintero respecto a los condensadores? A ver, tengo aquí mis apuntes. Ah, sí, algo que es súper importante, ya sea si ustedes van a construir o ya ven una placa pero que no la está funcionando, que está pasando, o que salió el hora quemado, es que el condensador, ya sea electrolítico o de cerámica, jamás, pero jamás debe ser inferior a la capacidad que tiene la fuente de la batería. O sea, si estamos hablando que nuestra batería, estamos trabajando con una batería de 9 volts, el condensador no puede tener una capacidad de almacenamiento de 0 a 5 volts, porque ahí ya se va a quemar nuestro condensador, no va a funcionar y no nos va a funcionar el circuito. Y lo otro también que se me estaba olvidando, que es súper importante, porque esa hace la referencia entre condensador polarizado y condensador no polarizado, es porque el condensador cuando es polarizado tiene un solo flujo de trabajo. Y si tú lo inviertes, ese condensador empieza, es como que empezar a hacer un cortocircuito, empieza a calentarse, a calentarse, a calentarse, a calentarse, y el material que tiene adentro, que son ácidos, que son corrosivos, van a explotar, van a salir, vienen con mucha temperatura, pueden quemarte la cara, las manos, o quemar componentes que estén al lado, y bueno, ya jodió nuestra placa si es que eso llega a pasar. Los terminales son estos, son las regletas, estas son súper comunes, las vemos no tan solo en las placas, sino que también las podemos ver en conexiones eléctricas, y lo que hace básicamente un terminal, nos permite soldar, esto por ejemplo se pueden soldar en alguna parte de nuestra placa, y nos permite, por ejemplo en este caso, tiene 2 tornillos, y está igual, entonces por este lado podemos meter un cable, por este otro lado ponemos un cable, pelado obviamente, lo atornillamos y ya están haciendo contacto. Solamente son los que nos permite hacer un terminal.
un relé, bueno, no tiene simbología, porque en realidad no es como un componente electrónico en sí, sino que es como un accesorio electrónico que es para, porque como les decía, unir de repente dos puntas o darle, no sé, por el terminal a una batería, y luego ahí mismo al otro lado conectar el dispositivo, la parte del circuito que se va a alimentar con esa batería. El otro componente electrónico que yo creo que este quizás no lo vamos a ver tanto en diagrama o en placas de cosas como de audio, pero sí es importante saberlo y reconocer porque puede que sí aparezca. Este se simboliza con esta imagen, con este dibujo. Más adelante vamos a ver que esto es una bobina, este símbolo es el símbolo de una bobina, y este es el símbolo de un switch. Y es exactamente de eso de lo que está compuesto el relé. El relé está compuesto por una bobina, la cual nos permite, bueno, ahí vamos a explicar lo que es más adelante una bobina, pero en el fondo lo que hace la bobina en este relé es como cargarse con la energía y trabajar como un switch. Entonces por eso tenemos la bobina y tenemos un switch. Entonces, el relé lo que nos permite es que al cargarse esta bobina, es si es que nos va a abrir el circuito, o sea, no va a pasar nada de energía, o lo va a cerrar. En el fondo es exactamente eso, es un switch de carga eléctrica. Por lo general son bajas cargas eléctricas, bajas corrientes eléctricas, no son tan grandes. Y bueno, por lo general los relés cuentan con 5 patitas, 2 patitas que están juntas hacia un lado, son las patitas de la bobina, justo estas de acá, y tenemos, tenemos 3 patitas al otro lado que también que corresponden como a este switch, que es normal abierto, el punto normal cerrado y el punto común. ¿Ya? Que el punto común es como, podríamos decir que donde va a pasar nuestra señal al cerrarse el switch. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que entender de un relé, con eso está suficiente. Este componente es mucho más importante y yo creo que sí que lo vamos a ver y se va a ver mucho más en los diagramas, en los circuitos. Este es un diodo. El diodo lo que tiene en particular, quizás en la imagen no se nota muy bien porque aquí está como la sombrita, pero es negro, por lo general siempre es negro el diodo, y tiene una franja gris o ploma. A veces puede ser roja, pero por lo general en estricto rigor siempre es gris. ¿Y qué nos indica? Nos indica que entra la señal por acá y sale por acá. Siempre, nunca va a entrar la señal por acá y va a salir por acá. Si eso llega a pasar, entonces se nos genera nuevamente un circuito abierto, no va a pasar nada. A esta parte de acá le decimos ánodo, es la parte positiva, y de hecho si se fijan acá hay una flecha, entonces la flecha nos indica que siga hacia acá, una rayita, que es la rayita que está acá, y la parte de acá, que sería lo mismo acá, que en el fondo está diciendo, entra por el lado positivo, y sale por el lado negativo. O sea, nunca vamos a encontrar que entre por el lado negativo, en el caso de que fuera así, y salga por el lado positivo, ¿ya? ¿Qué es lo que es importante también de saber del diodo? Por lo general cuando lo vemos el diodo, cuando vemos el número del diodo, siempre parte como con un 1, una N mayúscula y después siguen unos números. Entonces así vamos a reconocer al tiro de que, ya, este es un diodo porque parte con un 1N, siempre por lo general, como norma general, 1N y luego sigue con los números respectivos, pueden ser 2, 3 números más. Entonces, nuestro diodo es un semiconductor. ¿Por qué decimos que es un semiconductor? Porque nos permite manipular en un solo sentido los electrones. ¿Ya? Tiene propiedades físicas, químicas que acá están funcionando y permiten que nuestra corriente, nuestros electrones solo circulen hacia un solo sentido. ¿Para qué utilizaríamos este diodo? ¿En qué contexto vamos a ver el diodo? Bueno, como nos permite solamente movilizar la energía, la corriente y los electrones hacia un solo lado, se tiende a utilizar como un regulador, como protector o como rectificador. Entonces, por ejemplo, si yo tengo conectada cuando hablo de protección, hago referencia como a un fusible. Entonces, por ejemplo, si yo conecto una batería, ¿ya? Y la conecto acá, nuestro diodo va a recibir ese voltaje y lo va a transmitir para allá. Pero si por X razón motivo yo conecto el positivo de mi batería acá,
y los electrones van a querer irse por este lado, pero el diodo va a quedar, van a llegar al diodo y el diodo no los va a dejar pasar. Entonces, a eso nos referimos con fusibles. Entonces, por ejemplo, si es que yo conecto igual acá la batería, pero el diodo está hecho para funcionar con cierta cantidad de voltaje, cierta cantidad de corriente, y yo le pongo mucho más desde la batería, el diodo se va a quemar. Entonces ahí en el fondo está actuando como un fusible. Cuando tiene la batería o lo que yo conecto acá está funcionando bien, o sea, tiene como el voltaje necesario para que funcione, acá nos va a servir como en el fondo un regulador, o sea, como un, claro, como un regulador, en el fondo va a decir, no, aquí no puede pasar nomás la corriente, y cuando decimos rectificador es porque cuando estamos trabajando con señal alterna y necesitamos llegar a trabajar con señal continua, un conjunto de diodos va a hacer ese trabajo. ¿Ya? No solamente uno, por lo general es un conjunto, son cuatro diodos que uno utiliza, es una conexión que se hace con diodos y nos va a permitir transformar, pasar de señal alterna a señal continua. ¿Ya? Eso es como a grandes rasgos lo que nos permite hacer un diodo. Ahora tenemos los transistores. Los transistores los podemos encontrar de esta forma, que es como una cajita chiquitita, es plana por un lado y por el otro es curva, ¿ya? O si no, así, totalmente más cuadrado, que esto se le dice que es como una forma TO2. Pero hay que tener ojo, porque no siempre cuando veamos una forma así vamos a estar hablando de un transistor, ¿ya? Por eso hay que fijarse como en las especificaciones que trae, por ejemplo aquí googlear esto, el C5299, y ver si te dice esto es un transistor. El transistor por lo general siempre tiene tres patitas, ¿ya? Y en la sigla, de hecho en el símbolo acá, perdón, no sigla, sino símbolo, podemos ver que también son tres patitas que están dentro de un círculo, que vendría siendo como esta cajita negra que está acá, y el transistor siempre va a tener una base, un colector y un emisor. Ahora, se hace referencia entre NPN y PNP, no les voy a explicar así a grandes rasgos lo que es, pero lo que sí tenemos que tener entender es que cuando es NPN, la información va a salir va a salir hacia el emisor, y cuando es PNP va a entrar como por el emisor, o sea, se va a devolver. Entonces ahí también hay que tener ojo, porque por eso es importante que los números que le aparezcan acá, así como los números de especificación, lo busquen y digan, este es un NPN, es un PNP. Y lo que hace básicamente un transistor es también funcionar como un switch. ¿Ya? En el fondo nos permite, bueno, primero nos sirve para amplificar señales. Vamos a ver que muchos transistores son utilizados para amplificar incluso también señales de audio. Antiguamente se utilizaba, por ejemplo, en las radios un transistor. Ese transistor, por eso se hablaba de las radios transistorizadas, que ese transistor trabajaba como el amplificador de audio. Y también está, en los circuitos los vamos a encontrar como un switch de señal, que en el fondo nos dice apaga o como, claro, como apaga, prende, on, off, o permite o no permite pasar la señal. Es eso exactamente lo que es un transistor. Un integrado también es un componente que se ve con mucha regularidad en los circuitos. Por lo general es una caja negra, una caja negra con muchas patitas, se puede simbolizar así, o puede tener, también puede ser un cuadrado en donde se le pone qué es lo que hace cada patita. Lo importante de un integrado, bueno, acá se puede ver, que en el fondo es una caja negra, no sabemos qué es lo que está pasando adentro, pero sí sabemos que está enviando señales o está enviando como información por diferentes pines que tiene. Entonces, lo importante de tener en cuenta de un integrado es que viene con una tarea o con un objetivo específico. Ese objetivo o lo que hace acá adentro es muy difícil, o sea, es imposible de cambiar. O sea, viene con eso. Hay integrados que son amplificadores, hay integrados que son procesadores de audio incluso, pueden hacer de amplificación, también pueden ser rectificadores. O sea,
hay muchos, y lo importante también de tener en cuenta es que es como un circuito integrado, un componente integrado, es como un mini circuito. Adentro también tiene condensadores, tiene transistores, tiene resistencia, entonces es como un mini circuito, pero que ya está listo ya. O sea, ustedes solamente lo ponen y lo pueden ya utilizar también teniendo conciencia. Por ejemplo, acá siempre vienen como con una especificación, esa especificación uno la googlea, llega a lo que es el datasheet, que el datasheet nos va a entregar toda la información necesaria para entender qué es lo que hace cada pin y qué es lo que hace nuestro circuito integrado. Tenemos los LED también, los LED son súper comunes. Si se fijan, el LED tiene el mismo símbolo del diodo porque es un diodo. También tiene una sola polaridad, tiene un solo flujo de trabajo. El diodo por lo general siempre el diodo LED lo vamos a ver siempre con una resistencia al lado. Y la única diferencia que podemos encontrar entre el símbolo del diodo y el diodo LED en este caso es que tiene unas flechitas afuera. Estas flechitas indican que este diodo está emitiendo luz. Ya es un diodo que emite luz. Pueden ser también flechitas hacia el otro lado, ¿no? O sea, no es como que haya una regla como natural de ya tiene que ser una flecha hacia arriba, hacia abajo, no. Lo importante es saber que este es el símbolo del diodo y si viene con una flechita hacia arriba, está hablando entonces de que tenemos un emisor de luz. ¿Ya? Lo otro, bueno, los diodos vienen en diferentes colores, hay de diferentes tipos, perdón, los LED hay de diferentes colores, diferentes tipos, diferentes resistencias también, hay unos que son para ponerlo, para embedirlo en chasis de máquinas, pero lo importante es saber que están en todas partes, o sea, cuando tenemos nuestra interfaz empieza a parpadear una lucecita naranja porque está clipeando quizá algún canal, ahí está, hay un LED, ¿ya? Y bueno, lo importante también de estos LED es saber reconocer cuál es el ánodo, el cátodo. El ánodo es el lado positivo, o sea, entra por acá y sale por el cátodo, que es el lado negativo. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, hasta a mí al día de hoy todavía me cuesta reconocerlo, a veces lo tengo que buscar, pero el cátodo es el lado negativo, o sea, el cátodo va a ser la patita más corta del LED. Ahora se ven todas del mismo tamaño, pero el LED siempre tiene una patita más corta, y esa patita corta es el lado negativo. Pero bueno, eso a mí hasta el día de hoy todavía me cuesta acordarme cuál es la pata más corta, cuál es la más larga, si es negativa o positiva, así que uno lo igual lo puede buscar, no es cosa de sabérselo de memoria. Los displays son las pantallitas que vemos. Esos displays, bueno, antes eran todos LED y se conformaban con era como un circuito integrado de LED, por así decirlo. Entonces se conformaban por un LED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, solamente para hacer un 8 ya ocupábamos 7 LED, después aquí para el punto son otro LED más, después otro LED más y lo mismo. Por lo general lo podemos ver así, ¿ya? Podemos ver como la forma de un circuito integrado y aquí va diciendo como a qué patita corresponde a cada LED, o también puede ser así, como un conjunto de diodos emisores de luz, que también, claro, se simboliza por lo general como 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, esas son como para indicar cuál pin corresponde a la patita que está acá, que te está mostrando en el diagrama. En cambio, el display LCD, que es el que ya se está utilizando hace mucho, mucho tiempo, cada vez se utiliza más y es mucho más cómodo, tiene medidas, uno puede comprar una LCD para ciertas, uno debe comprar el LCD fijándose en las medidas que tiene, la cantidad de píxeles con las que trabaja, y por lo general se simboliza así, es un circuito integrado. Si lo vemos, un circuito integrado, y te indica como qué hace cada patita y hacia dónde se tiene que conectar. Ya, eso es todo lo que deberíamos saber de un LCD. Si no te funciona es porque puede que haya alguna patita que esté mal conectada o simplemente ya hay algo dentro del circuito que no está funcionando. Bueno, acá están las bobinas. Las bobinas principalmente lo que hacen es filtrar. Filtran los ruidos. Se encuentran por lo general en las fuentes de computadora, entonces entra la corriente alterna, esta bobina se llena, se carga y filtra todos los ruidos eléctricos que pueden venir de ahí. En este caso vemos esta bobina, tiene una forma, si no me equivoco, el nombre es como toroidal, pero en el fondo es como con forma de dona, y esa es la que vamos a encontrar sí o sí en o sea, abrimos el transformador del computador y va a haber ahí una bobina de ese tipo. Hay otro tipo de bobina que es como la de que vemos acá,
que es la bobina lineal, y esa es la que vamos a utilizar, un poquito más chica por lo general, quizá no tanta capacidad, y esa es la que utilizamos como llamamos, en los circuitos que se van a estar diseñando, los proyectos electrónicos. Eh, la bobina se mide, su unidad de medida son los henrios, ¿ya? Se simboliza con una L, y como ya le había mencionado, esta es la forma, el símbolo de la bobina, que en el fondo indican así como las guatitas, las vueltitas que va teniendo la bobina. Eh, También tenemos el transformador, y si se fijan, o sea, inmediatamente podemos decir, entonces, el transformador está conformado por bobinas, y así es, el transformador se conforma por la mayoría de las veces por dos bobinas que van interactuando entre sí. Y el transformador se mide en volts, unidad de medida en volts. Y bueno, lo que hace un transformador es o elevar o reducir una señal. O sea, tenemos una señal que está entrando, y al inyectarle el transformador, o sea, al conectar el transformador, podemos llegar a, o sea, pues si tenemos una señal de 9 volts, podemos llegar a 12 volts, podemos llegar a menos, si es que quizá es para menos nuestro transformador, pero básicamente nos entrega como una señal que ya está, los transformadores tienen ya su voltaje, o sea, tú dices, este transformador es de 12 volts, entonces ese es el voltaje que te va a entregar, si, aunque venga menos de afuera o venga más, ese es el voltaje que te va a entregar a la salida el transformador. Y bueno, como les decía, lo importante para poder reconocerlo es que van a haber dos bobinas, y por lo general los transformadores que podemos ver sobre todo en componentes más antiguos es de esta forma. Y ya creo que estos son como los últimos componentes. Tenemos los botones o los pulsadores, y tenemos los switch. Los puse en la misma porque básicamente son exactamente lo mismo, o sea, no exactamente lo mismo, pero tienen el mismo funcionamiento. Estas son la simbología del botón. Y bueno, si ven, tiene como un sombrerito que en el fondo indica como que si tú haces un push, terminas en un botón cerrado, en un circuito cerrado, y si lo vuelves a apretar, va a haber un circuito abierto. O sea, aquí la señal va a llegar hasta acá y no va a pasar nada, a no ser que tú apretes, y ahí ya va a poder pasar. Y lo mismo con el switch. Lo mismo, por lo general, esta es como la simbología general, tanto para el switch como para el botón. Esto es un poquito más elaborado, pero puede que se topen con esto. Con esto es más común que esto que está acá para el botón y para el switch. Entonces lo mismo, acá entra la señal, y si está abierto, si está en off, por así decirlo, no va a pasar la señal, se va a quedar acá, pero en caso de que le pongamos on, que apretemos que está encendido este switch, la señal va a transitar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el botón y el switch? Principalmente, cada uno tiene dos estados, prendido o apagado, o cerrado o abierto. Cuando hablamos del botón cerrado o abierto, hablamos como de un estado inmediato. O sea, si yo aprieto el botón, cuando aprieto el botón, nos encontramos con un botón cerrado, y cuando lo dejo de apretar, ya es un botón abierto. Entonces, requiere que uno esté apretándolo constantemente para tener en el fondo abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado. En cambio, el switch te entrega ese mismo comportamiento, pero en estados que perduran en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo aprieto el botón en este caso, acá, por ejemplo, yo lo pongo en ese estado, vamos a tener que tenemos bueno, acá está indicando que está en este, parece, y de repente me confundo, pero aquí en el fondo cerrado, abierto, cerrado, abierto. Entonces, si yo lo pongo en abierto, se va a mantener, no necesito pulsarlo más, se va a mantener en abierto, no va a pasar la señal. Si yo lo pongo en cerrado, la señal va a estar pasando, y también no voy a tener que moverlo. Hay switch de diferentes, pueden haber, en este caso, por ejemplo, este es un switch de 3 estados. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo pongo hacia la derecha, que es como está ahora, la señal va a pasar por acá, y puede tener una conducta específica que puede estar complementada con resistencias, condensadores, transistores que vienen después. Si lo pongo al centro, va a pasar solo por acá, y si lo pongo en este lado, hacia la izquierda, va a pasar solamente por acá. Entonces, la ventaja que tiene el switch es que como mantiene un estado en el tiempo, no necesariamente uno lo puede utilizar como para que pase la señal como de voltaje o de corriente, sino para que cada estado del switch haga una tarea específica. Entonces, no sé, por ejemplo, la guitarra eléctrica, por lo general el switch te sirve como para aplicar una especie de filtro. Es decir, suena más grave, más agudo, o cambiar las pastillas que trae la guitarra. Entonces, esa es la diferencia que tiene en comparación con un botón.
¿ya? No sé si les queda alguna duda, alguna consulta en cuanto a lo que son los componentes, lo que hemos visto hasta el momento. Si es así, me la dejan en el chat. Y bueno, ya, aquí tenemos un diagrama de conexión. Este diagrama es muy, es común ver diagramas así. En este caso, acá lo que tenemos es una fuente, en un circuito de fuente reguladora. Entonces, por ejemplo, acá ya vemos el primer componente, un transformador. Entonces, ¿qué es lo importante de entender de estos diagramas? Más allá de si como entendemos bien qué es lo que está pasando, reconocer primero los componentes. Luego de reconocer los componentes, vemos cuáles son las características de estos componentes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nos dicen el tiro diodo, y no ven que sale 1N y salen los números siguientes. Acá sale C1, que es el símbolo del condensador, y nos dice al tiro que es polarizado, nos indica la cantidad de faradios que tiene y también el voltaje que puede almacenar. Acá nos vemos con un cuadrado que en el fondo ahí estamos hablando de puede ser un circuito integrado, puede ser un transistor, pero en este caso podemos decir que puede ser un rectificador, ¿cómo se llama? Un circuito integrado de rectificador. Acá vemos de nuevo otro condensador, pero ya no viene con el símbolo más, entonces ya decimos, este es un condensador de cerámica, la característica, vemos, bueno, acá nos indican al tiro que un LED, pero si no hubiera un LED, sabemos que esto es un diodo que está emitiendo luz, entonces sabemos que es un LED. Y como les decía, el LED siempre está con una resistencia, y que esa resistencia protege al LED de que se queme. En el fondo, eso es lo que hace la resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este diagrama? ¿Qué es lo que deberíamos entender? Es que primero tenemos un transformador, tenemos aquí el símbolo del transformador, y nos dice 12 volts RMS. Ya, inmediatamente cuando vemos como 12 volts RMS, deberíamos decir, ya, ok, estamos hablando entonces quizás de una corriente o un voltaje que no es continuo, porque si se fijan acá dice solo 25 volts. Entonces, yo aquí me atrevería a decir de que ya este podría ser un voltaje alterno, pero es trabajado por nuestros diodos acá, y esto aquí los diodos lo que hacen es rectificar. Rectifican nuestra señal alterna, y nos permiten trabajar con una señal continua. Nos sale el positivo y nos sale el negativo. Este símbolo no lo habíamos visto antes, este símbolo es el símbolo de GND, de tierra, que en el fondo es como la tierra podría ser la tierra del chasis, la tierra del circuito en sí. ¿Ya? Entonces sale la señal por acá, por el lado positivo, se filtra aquí con el primer filtro en el que pasa nuestra señal, y luego se va a esta sección de acá. Este es un regulador, un rectificador que nos entrega, si lo buscan, el 7809, nos permite llevar a 9 volts. 9 volts continuos nuestra señal. Luego viene aquí de nuevo otro condensador que nos sirve para filtrar nuevamente. Aquí volvemos a cargar y filtrar para estabilizar a lo más posible a los 9 volts nuestra señal. En el fondo aquí tenemos como dos filtrados, el primer filtrado de la señal pura, por así decirlo, luego viene el filtrado de este regulador, y luego viene, perdón, rectificador, y después viene otro filtrado más para estabilizar. Y el LED aquí es netamente como la retroalimentación lumínica, y es cuando vemos si está encendido o apagado algún dispositivo. Y todo lo que vemos acá, por ejemplo, circuito cerrado, circuito cerrado, circuito cerrado, pero llegamos acá y nos queda un circuito abierto. Este circuito queda abierto y te entrega un más o un menos porque esto es una fuente reguladora. Entonces, para ponerla después, por ejemplo, a un efecto, a una pedalera o algún otro dispositivo similar. En el fondo, este en el fondo te lleva de 12 volts RMS a 9 volts, a 9 volts continuos, y tú lo puedes terminar conectando a una pedalera de efecto o algo similar. Luego tenemos, bueno, aquí otro diagrama de conexión, este ya un poco más grande, pero lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es reconocer, por ejemplo, acá ya nos dicen 9 volts, estos 9 volts, más, por ejemplo, aquí sale el símbolo de tierra, esto inmediatamente ya, por ejemplo, de lo que nuestra fuente reguladora que teníamos acá, es lo que podríamos conectar acá. ¿Ya? Este es un pedal, este es un efecto, un Big Map, una distorsión. Y lo que deberíamos como entender de esto, aparte de reconocer, por ejemplo, acá tenemos un transistor, acá de hecho no especifican el transistor con el que se está trabajando. Esta es la forma que les comentaba, este es un TO92, si no me equivoco. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un condensador, acá hay una resistencia. Si se ven, hay una flechita, entonces podríamos decir, esta es una resistencia variable, es un potenciómetro. Acá tenemos otra resistencia,
condensador. Por ejemplo, acá hay un condensador con polaridad. ¿Qué otro podríamos ver acá? Aquí hay diodos. Si se fijan, el camino del diodo, por ejemplo, nunca van a ver que el diodo vaya hacia acá, sino que siempre va a ir hacia la derecha, lo mismo que acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? A grandes rasgos, tenemos dos grandes secciones, la sección de entrada, acá que tenemos como la conexión al voltaje, que va a alimentar todo nuestro circuito, acá entra la señal de audio en el jack, un TS, una señal monofónica, y en esta primera sección vamos a decir que se genera como la primera distorsión. ¿Ya? Todos estos transistores, estos condensadores, primero hacen como que van verificando la cantidad de voltaje, van haciendo que nuestra señal se distorsione, y esta es la primera distorsión que vamos a encontrar. Si se fijan, ahí sale 1N, 4 tanto, lo mismo para esta sección también, 1N, 4 y tanto, el mismo diodo. Sin embargo, acá se genera ya otra ¿cómo se llama? Otra distorsión más. Entonces, en el Big Muff, en este pedal de distorsión, la distorsión se genera por medio de dos distorsiones anteriores. Bueno, y aquí vemos como el símbolo del jack también, eso es importante. El jack, como este es monofónico, vamos a ver que solamente tiene la conexión a tierra, y tenemos la conexión de donde va a circular la señal. Y, por ejemplo, acá también vuelve a salir. Sale del potenciómetro, que si se fijan, ahí indica que ese potenciómetro es del volumen. Por ejemplo, en este caso, 100K logaritmo. Entonces, eso es lo que yo les comentaba. Por lo general, en lo que es volumen, no se trabaja tanto con el lineal porque es muy abrupto el cambio, sino que se trabaja con un potenciómetro logarítmico. Y ese potenciómetro está conectado al jack ya de salida, que sería hacia el amplificador o a lo que ustedes quieran. Después quizás quieren pasarlo por otro pedal de efecto, etc. Y ya yo creo que para terminar, yo creo que con esto ya estamos, los tips para soldar y desoldar componentes. Bueno, yo creo que estos componentes ustedes ya los conocen, que es lo que deberíamos saber del cautín. Principalmente entender que el cautín adentro está con un material que se llama nitinol, níquel. Ese níquel se calienta y es como el mismo material que tiene la estufa, el mismo que tiene los calefón, y ese se calienta a medida que va recibiendo corriente y voltaje. Por lo general, el cautín trabaja con 40 watts, es como la potencia que te entrega, ese es como el común. Sin embargo, uno puede conectar el dimmer a un dimmer, puede conectar el cautín a un dimmer, y ese dimmer te da como un espectro, un rango también de watts que te puede entregar el cautín, porque igual hay de repente ciertos componentes electrónicos que no pueden ser manipulados con tanto calor porque se nos queman. ¿Ya? Entonces, mis consejos para soldar es que utilicen, fíjense de que el cautín esté bien. Ojalá, si van a soldar cosas que sean muy chiquititas, utilicen un cautín con una punta fina. Hay cautines que uno puede intercambiar las puntas. De hecho, uno aquí siempre tienen un tornillo y uno puede sacar la punta y cambiársela, ¿ya? Utilizar el estaño. Este estaño es súper bueno, se compra en Casa Royal, no es tan caro tampoco. Una pasta, a pesar de que estos vienen con pasta, vienen ya empastados para poder soldar, siempre es bueno tener una pasta, pero para limpiar el cautín, porque el cautín, a medida que uno lo va utilizando, se empieza a poner negro, y eso porque se empieza a quemar, y porque se empieza a quemar también el estaño que va quedando acá. Entonces es bueno ir limpiándolo. Entonces, por ejemplo, podemos llenarlo de pasta y luego pasarlo por esta misma, esta virutilla, que esta virutilla, como es de metal, va a absorber o sea, va como a empaparse con el estaño que tiene. Es importante también tener una tercera mano para sostener si es que el circuito es chiquitito o es muy difícil de manipular. Las pinzas, como les comentaba, también son súper buenas. Entonces, como lo que deberíamos hacer para soldar, deberíamos tener como nuestro kit y calentar el cautín. Es importante calentar el cautín, pero si van a estar utilizando por tiempo muy prolongado el cautín, es mejor ir desconectándolo, porque también el material que trae adentro, el níquel, también se va gastando y se va echando a perder, y puede que llegue a un punto donde ya se les queme en realidad por dentro el cautín. Entonces, para soldar, lo principal que tenemos que tener en cuenta es, primero, humectar y limpiar nuestro cautín.
y manipular o sea, en el fondo posicionar nuestro componente electrónico en la parte donde queremos soldarla, y es un movimiento súper rápido. Hay gente que como que les cuesta mucho, pero si está como muy difícil o no hay como una atracción entre el estaño y el componente, quizás sea bueno aumentar un poquito el componente con esta pasta, y luego posicionar ya el cautín caliente junto con la punta del estaño, y es solo una pinzada, no es que se tenga que tener ahí y formar una pelota de estaño, porque eso también estéticamente se ve feo y tampoco sirve mucho. Eh, y en cuanto a lo que es de soldar, aquí la virutilla tiene un papel súper importante. Yo siempre he ocupado la virutilla porque, bueno, como es metálica, puede como absorber el estaño, puede atraer el estaño, y porque hay como dos formas que uno puede desoldar un componente. Tiene el componente en la placa, aplica el calor y empiezas como a tirar el componente. ¿Qué pasa ahí cuando empiezas a tirar el componente? Se puede romper, o se le pueden salir las patitas, o puede simplemente quemarse, o es súper incómodo. En cambio, cuando tenemos el estaño le hacemos, por ejemplo, un lulito, lo envolvemos, lo humectamos con esta pasta para que esté más como dispuesto a absorber el estaño, y lo acercamos tanto el pedazo del extremo de virutilla con la pasta y el cautín, y la virutilla va a atraer todo el estaño. Entonces, todo el estaño que tiene el componente se lo va a quedar la virutilla. Ahí la van cortando a medida que se vaya llenando, y pueden seguir haciendo como los lulitos, pero a mi parecer es la más limpia, la forma más limpia de hacerlo, porque no te queda ningún resto de estaño, el componente te queda limpio, la placa en la que tú estás desoldando también te queda limpia, y es súper práctica. O sea, tú pones la placa, insisto, o sea, es como una punta con la virutilla y el cautín caliente, y eso es todo. Luego ya queda el componente suelto. La otra forma es utilizar un extractor, que es este que está acá, que lo que hace es que uno aprieta, al apretar el extractor, absorbe el estaño. Entonces, para mí, a mí parece un poquito como engorroso, porque tienes que calentar el componente, el estaño, no el componente, sino el estaño, e ir apretando. ¿Ya? Entonces, como que ahí ya te ocupa las dos manos como súper incómodas, tenés que hacer fuerza de los dos lados, entonces a veces no son muy buenos, el extractor se tapa, y por otra parte es que hay que comprar el extractor. Y entre un extractor y una virutilla, quizás es mucho más conveniente una virutilla. Eso ahí queda a modo de sugerencia, y cada cual tiene que ver como los materiales que tiene y lo que sea lo más cómodo. Y por último, siempre es importante, si vamos a utilizar sobre todo esta pasta, y considerando que igual pueden quedar restos de estaño y que eso puede generar un cortocircuito, o que se unan ciertos componentes que no se deben unir y joder nuestra placa, utilizar el alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico tiene la propiedad de que se evapora y es como que desaparece completamente. Entonces podemos mojar o limpiar nuestra placa sin ningún problema. Hay que poner ojos, o sí, con qué limpiamos. Puede ser un paño. Lo importante es que ese paño no bote ningún tipo de pelusa ni nada, que después pueda también generar esto como algún cortocircuito, o que simplemente quede en el fondo sucio igual nuestro circuito. Hay unos spray que son también como para limpiar circuitos, pero insisto, o sea, vienen poca cantidad, y en el fondo eso mismo que hace, lo puede hacer un alcohol isopropílico. Y aparte del alcohol isopropílico, aparte de limpiar como la sección en donde estamos trabajando con el cautín, también podemos utilizarlo para limpiar componentes electrónicos como tal. O sea, abrir nuestra interfaz, abrir nuestro teclado y limpiarlo, y no, o sea, esperar obviamente que se evapora súper rápido. Ya el alcohol de por sí se evapora rápido, el alcohol isopropílico se evapora aún más rápido, y vamos a evitar que algún mineral o algún metal que quede por ahí genere algún cortocircuito, o que dañe finalmente nuestro dispositivo, nuestra placa. Yo creo que con eso ya estamos. Creo que la última sección que les comentaba de sobre hablar como las fallas que podemos encontrar, o cómo solucionar fallas en algunos dispositivos de audio o música, podemos retomarlo ya mañana en la próxima sesión, en honor al tiempo y también
a mi garganta que ya está un poquito cansada. Si tienen alguna duda, alguna consulta, este es el momento de hacerla. Y bueno, agradecerles de que se hayan quedado ahí a escuchar la sesión, y espero que le haya servido al menos como para interiorizar ciertos conceptos, como para entender también qué cosas se pueden encontrar si es que llegan a abrir algún dispositivo electrónico. Eso, está abierto para dudas, consultas, preguntas, sugerencias de todo tipo, obviamente, relacionado a lo que estábamos viendo. Sí, mañana sería a la misma hora. Mañana estaríamos viendo lo que sería temas de cables, tipos de cables, ya sea balanceados, no balanceados, conectores también, conversando sobre también algunas fallas, efectos más que nada a rango como a nivel de entender cómo funcionan. Y bueno, amplificadores, como cosas más, un poquito más, ya más llevado al audio. Sí, las PPT yo me imagino que ya después las chicas de la producción de Maestrae las van a solicitar igual que el año pasado, y van a quedar a disposición de ustedes. Y bueno, yo voy a hacer los arreglos correspondientes de ortografía que vi por ahí. ¿Qué dispositivo electrónico recomendarías abrir para inspeccionar por primera vez? Yo les recomiendo abrir cualquier dispositivo que esté mal, ¿ya? Eso es como por regla general. Abrir cualquier dispositivo que esté malo, puede ser un control remoto, no necesariamente tiene que ser algo de audio, pero que esté malo, obviamente para evitar que si está bueno, al manosearlo mucho, o quizás después no saber armarlo, nuevamente no vaya a funcionar nuestro dispositivo. Pero sí, o sea, puede ser cualquier dispositivo que tengan ahí tirado, una radio, un control remoto, un celular, un control remoto. Yo partí con un control remoto abriéndolo y viendo qué tenía dentro, y reconociendo, sacando, poniendo, armando, y verificando si estaba funcionando o no estaba funcionando los componentes, y cambiando hasta que uno ahí va aprendiendo. Luego sobre la clase, sí, la clase me imagino que está grabada, así que también va a quedar a disposición de ustedes, junto con la presentación. Eso ya son preguntas que quizás las chicas de la producción de Maestrae les puede contestar. Pero yo me imagino que sí, el año pasado fue así que no veo por qué no. Eso, ¿alguna otra duda, consulta? Sí, ojalá fuera, o sea, mira, hay mucha información. En YouTube pueden encontrar mucha información, gente también que construye sus propios circuitos, que construye sus propios efectos, pero también hay libros, hay documentos hay un libro que al menos nosotros en la universidad ocupamos harto, que es el Boylestat, de electrónica. Ese les puede servir harto. Pero sí, o sea, de repente las cosas caen en conceptos muy técnicos y muy poca aplicación, así que en ese caso quizás sea bueno también YouTube. ¿Dónde compras todos los implementos de soldado, de construcción? San Diego. San Diego es el lugar perfecto para encontrar todo tipo de cosas, sobre todo si no saben como qué componentes quieren o qué van a construir. Hay gente ahí que ya lleva mucho tiempo y que ustedes les dicen, mira, voy a construir tal cosa y necesito tal y tal componente, y ellos te dicen, ya, mira, este es mejor, este no tanto, este te va a servir más. Pero San Diego está lleno, sobre todo en el tramo entre San Diego y Mata, ahí en esa sección de ahí, avanzando hacia como la Alameda, ahí van a encontrar hartas tiendas. Y si no, lo otro es ponerse en internet y poner componentes electrónicos Chile. Van a llegar a una tienda que la voy a escribir, que es súper, la primera me imagino que les puede llegar a ser, que es MSI Electronic. Ellos también creo que ofrecen talleres, a veces como a nivel de estudiantes, te venden libros, información. Sino también está AFEL, que parece que, si no me equivoco, esa puede ser, no sé si es de Chile, parece que son las tiendas electrónicas. Esas son al menos las donde yo compro. Si es que no encuentro en San Diego, quiero como algo muy específico, ahí compro en esas tiendas. Aquí hay una pregunta: ¿cómo se escribe el libro? Los voy a escribir por aquí, por el chat. Es Boylestat.
ese, Polystat de electrónica. Tiene uno de, fíjese bien, tiene que ser electrónica o que diga como electrónica básica o electrónica 1 o electrónica analógica, pero ya cuando pasa a electrónica digital estamos hablando de otro plano. Sí, creo que lo respondí. Yeah, sí, Polystat. De electrónica analógica, porque esto, a pesar de que de repente hay un cruce entre electrónica digital, por lo general esto es como conocido como electrónica analógica. ¿Alguna otra duda? No llegan los chats. Claro, porque lo estoy mandando a otro. Disculpen. Vamos, perdón, ahí es Apple. El libro es Polystat. Exacto, electrónica analógica. No sé si el libro se llama como tal, así como electrónica analógica, pero todo lo que estoy hablando sí es electrónica analógica. Entonces ahí fíjense como que por último hablen de transistores, condensadores, resistencia. Ahora si están hablando ya como de conceptos como, si ven al tiro, que hablan de números binarios, ya se fueron a electrónica digital y ahí tienen que buscar el otro libro. Ahí sí les llegó, ¿no? Me responden si es que les llegó, que estaba enviándolo para otro lado. Ya, súper. Eso, chiques, espero que les haya gustado mucho, espero que hayan aprendido, que traten de internalizar estos conceptos, como de pensarlos, si tienen alguna otra duda, consulta, podemos resolverlo quizá antes de comenzar la otra sesión. Así que eso, cómprense una protoboard, las protoboards son súper baratas, y si tienen componentes vayan poniéndolos nomás, y lo peor que puede pasar es que el componente se queme y vayan a tener que comprar otro, que no son caros. Por ejemplo, resistencias pueden encontrar por 100 pesos muchas, y lo mismo con condensadores, transistores, así que quemando se aprende. Así que háganlenos. Eso. Muchas gracias. Una protoboard, es lo que estuvimos viendo, protoboard, ¿ya? Que son, aquí les voy a mostrar de nuevo para que son estas, que nos permiten conectar así como hacer circuitos, pero en vez de como utilizar software o llevarlo al tiro a una placa, la podemos construir acá, entonces podemos ir probando los componentes o las conexiones. ¿Ya? Entonces, si compran también una protoboard, también sería bueno porque van a necesitar conectar, es que tengan alambres o cable para ir conectando los circuitos entre sí, y por lo general uno ocupa estos que son los jumpers. De hecho, se les llama así jumpers, como saltadores. Jumpers, que son estos, que tienen unos terminales a cada lado, entonces uno los puede conectar con mayor facilidad a la protoboard, y queda así, entonces pueden ir conectando. Así que eso, bueno, ahí vayan digiriendo, si tienen alguna duda consulta, la anotan y mañana las podemos ir resolviendo. Eso, que estén muy bien.